En el cumpleaños de mi hijo, lo oí decirle a sus amigos que el mejor regalo sería que yo simplemente desapareciera de su vida. Mi corazón dio un vuelco. Me llamó vieja fastidiosa y controladora y dijo que era patética. Sentí cada palabra como una puñalada. Pero el dolor que sentí no me paralizó por completo. Al contrario, me hizo ver la realidad. Y en el momento en que me humilló frente a todos, algo dentro de mí se rompió para siempre. Y fue en ese mismo instante que decidí que desaparecería de su vida, y sin saberlo, ese también sería el fin para él. Antes de seguir contando mi historia, cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encantaría saber. Soy Vera, una ingeniera de 62 años. Me jubilé hace poco y me encontré con tiempo de sobra para dedicarme a mi mayor alegría, mi hijo Mateo. Toda mi vida se resumía a él, especialmente después de que su padre, Marcos, nos dejara cuando él tenía solo 5 años. Me convertí en madre y padre, todo al mismo tiempo, y me dediqué en cuerpo y alma a ello. Con mi salario de ingeniera me aseguraba de que él tuviera todo. Pagaba el alquiler de su apartamento en Polanco, su coche, la ropa, todo. Él nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo que preocuparse. Lo sobreprotegí, lo consentí en exceso y al final se convirtió en un hombre de 28 años completamente dependiente, irresponsable e ingrato. Y yo, con la inocencia de una madre que solo quería lo mejor para su hijo, no me daba cuenta de que estaba criando a un monstruo. Siempre creí que el amor de un hijo era incondicional. ¡Qué tonta fui! Esa mañana de sábado me desperté con un propósito claro: hacer del cumpleaños número 28 de mi Mateo algo especial. Pasé horas en la cocina preparando el pastel de chocolate que tanto le gustaba desde niño. Mis manos de 62 años, curtidas por décadas de trabajo como ingeniera, temblaban ligeramente mientras balanceaba las 28 velas de colores sobre el betún. El viejo reloj de mi abuelo, guardado durante años en una caja de terciopelo, sería el regalo perfecto, una pieza de la familia, cargada de historia y significado. «Esto te va a encantar, hijo mío», me susurré a mí misma, envolviendo el reloj con cuidado. La casa estaba en silencio. Mateo había salido temprano para reunirse con sus amigos antes de la fiesta que yo había organizado en el jardín. Contraté un servicio de banquete, decoración, música, todo para que él se sintiera especial. Como de costumbre, fue mi tarjeta de crédito la que financió la celebración, así como financiaba su apartamento, su coche, su ropa de marca. Nunca me importó. Él era mi único hijo, mi orgullo, mi razón de vivir desde que su padre nos dejó cuando tenía solo 5 años. Caminé hacia el jardín, llevando el pastel con cuidado en una mano y el regalo en la otra. Fue entonces cuando oí las voces. Me detuve detrás de la puerta de cristal que separaba la sala del jardín. Mateo ya había llegado con algunos amigos y no se dio cuenta de mi presencia. «Mi madre es una vieja controladora», oí su voz, alta y despectiva. «El mejor regalo de cumpleaños sería que simplemente desapareciera de mi vida». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. «Cree que puede comprar mi amor con dinero», continuó Mateo, provocando risas de sus amigos. «Lo controla todo, asfixia. No me deja vivir. No tienen idea de lo patética que es». Con cada palabra sentía una puñalada. 5 décadas de dedicación reducidas a burla y desprecio. El pastel en mis manos pareció pesar 1 tonelada. «Menos mal que está ocupada en la cocina», dijo Mateo. «Vamos a aprovechar mientras la vieja no aparece para arruinarlo todo con sus consejos anticuados e historias aburridas». Sentí el reloj resbalar de mi brazo y caer al suelo con un ruido sordo. Nadie lo oyó, absortos como estaban en sus risotadas. Me agaché lentamente para recogerlo, dejando el pastel en una mesa cercana. La caja se había abierto y el cristal del reloj estaba agrietado, al igual que mi corazón. Me retiré en silencio, volviendo al interior de la casa. Frente al espejo del pasillo,
No reconocí a la mujer que me miraba. Ojos llorosos, postura derrotada, arrugas profundas de alguien que cargó por demasiado tiempo un peso que no era reconocido. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió para siempre, o tal vez fue algo que finalmente se reparó. Respiré hondo. El dolor inicial comenzó a transformarse en algo diferente, más frío, más calculado. Mi mente de ingeniera, acostumbrada a resolver problemas complejos, comenzó a trabajar en una solución. Si eso es lo que quiere, murmuré al espejo. Volví al jardín, esta vez sin esconderme. La música alta y las conversaciones animadas se detuvieron abruptamente cuando me vieron. Mateo tragó saliva, claramente dándose cuenta por mi expresión de que yo lo había escuchado todo. «Mamá, yo...» Levanté la mano, interrumpiéndolo. «Mateo, necesitamos hablar. Ahora». Sus amigos intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se movió. Caminamos hasta un rincón más apartado del jardín. «¿Qué oíste?», preguntó él, con una mezcla de desafío y nerviosismo en la voz. «Suficiente», respondí, manteniendo el tono bajo. «Quiero saber si realmente piensas lo que dijiste». Él dudó por un momento, pero luego su rostro se endureció. «Sí, lo pienso. Ahogas mi vida, lo controlas todo, actúas como si todavía tuviera 10 años. Nunca pedí esto». «¿Nunca pediste una madre que se preocupara, que trabajara para darte comodidad?» «No, nunca pedí nacer», soltó. «Tú elegiste tener un hijo, yo no elegí tenerte a ti como madre. Si haces todo esto, es por tu propia elección». Uno de sus amigos se acercó, visiblemente ebrio. «Eso es, señora Vera. Los hijos no le deben nada a los padres. Es 2025, no 1980. Otros comenzaron a reír y a estar de acuerdo. Estaba siendo humillada en mi propia casa, en la fiesta que yo había pagado, por el hijo que había criado sola. Fue en ese momento que tomé mi decisión. No habría más gritos, ni lágrimas, ni súplicas, solo acciones. «Entiendo», dije con calma. «La fiesta ha terminado. Quiero que todos se vayan de mi propiedad ahora». Mateo se rió con desdén. «No puedes hacer eso. Es mi cumpleaños». «Esta es mi casa», respondí, tomando el celular. «Y si no se van, llamaré a la policía». Nadie lo creyó. Siguieron bebiendo, riendo, burlándose. Marqué el número y solicité presencia policial por allanamiento de morada. 20 minutos después, cuando las patrullas llegaron, la risa había desaparecido del rostro de Mateo. «Señora, ¿es usted la propietaria?», preguntó el oficial. Le mostré mis documentos. «Sí, y quiero que estas personas se vayan de mi casa». «Mamá, ¿te volviste loca?», gritó Mateo. «Es mi cumpleaños. No puedes hacer esto». «Señor», le dijo el policía a Mateo, «necesito que se retire pacíficamente». «No, esta es mi casa también. No puede echarme». Lo que sucedió a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. Mateo, en su arrogancia, empujó al policía. En segundos estaba en el suelo siendo esposado. «Mateo Gutiérrez queda arrestado por desacato y agresión a la autoridad», anunció el oficial mientras lo conducía a la patrulla. Mientras lo veía ser llevado, pensé que esos 14 días que pasaría en la cárcel del condado serían suficientes para que yo pusiera mi plan en marcha. Y cuando mi hijo volviera a casa, descubriría que ya no había una casa a la que regresar, ni una madre a la que humillar. El reloj que rompió sería el menor de sus problemas. Lo que no sabía es que ya había documentos listos para la venta de la casa y que una familia de Monterrey estaba esperando para mudarse. Mateo aprendería de la peor manera posible que algunas palabras no pueden ser desdichas y que la traición tiene un precio demasiado alto. Los siguientes 14 días fueron los más productivos de mi vida. Sin Mateo cerca, por fin pude pensar con claridad. Como ingeniera, siempre fui metódica, y ahora esa habilidad sería útil para algo más que construir puentes y edificios. Yo construiría mi libertad. Justo en el primer día, contacté a Estela, una agente de bienes raíces que conocía del club de ajedrez.
Su mirada se mostró sorprendida cuando le expliqué lo que quería. Vera, ¿estás segura? ¿Vender la casa así, tan rápido? Absolutamente, respondí. Quiero un comprador inmediato, aunque el precio sea un poco por debajo del mercado. Ella dudó. ¿Y tu hijo? ¿Él está de acuerdo con esto? Mi sonrisa debió ser gélida. La casa está exclusivamente a mi nombre. No necesito su permiso. Esa misma tarde, comencé a catalogar todo lo que había hecho por Mateo en los últimos años. Cada centavo gastado en su educación en la universidad privada, el apartamento que yo pagaba, el coche de lujo, las tarjetas de crédito, los viajes. Una hoja de cálculo de Excel creció ante mis ojos, revelando una verdad amarga. Yo había creado un monstruo de privilegio. En el tercer día, Estela llamó emocionada. Tengo noticias excelentes, Vera. Una familia interesada, los García de Querétaro. Pueden pagar al contado y quieren una transferencia rápida. Perfecto, respondí. Agenda una visita. María y Roberto García eran una pareja de unos 40 años, con 2 hijos adolescentes. Personas sencillas, honestas, que ahorraron durante años para comprar una casa en ese vecindario. La ironía no se me escapó. Ellos valoraban lo que Mateo despreciaba. Es una casa hermosa, comentó María, mientras caminábamos por el jardín. Aquí hay mucho amor. Había, corregí en voz baja. En el quinto día, firmamos el contrato de compraventa. La casa donde crié a Mateo durante 28 años ahora pertenecería a otra familia en solo 10 días, justo a tiempo para su regreso. Mientras tanto, fui al banco y creé una nueva cuenta, transfiriendo todos mis recursos. Cancelé las tarjetas adicionales de Mateo, vendí acciones, liquidé inversiones. Fui meticulosa para no dejar rastros financieros. Francisco, mi vecino de 70 años, fue el único en quien confié mis planes. «Comadre, puedes quedarte en mi casa de huéspedes el tiempo que necesites», me ofreció, después de que le conté todo. «Desde allí puedes ver cuando tu hijo regrese». «Gracias, Francisco. Será por poco tiempo, solo lo suficiente para ver el desenlace». En el 10º día comencé a empacar mis cosas. Solo lo esencial. Algo de ropa, documentos, fotos antiguas. No de Mateo, sino de mis padres, de tiempos más felices. El resto lo doné o lo vendí. Fue extraño ver la casa vaciarse, como si mi propia vida estuviera siendo empacada junto a ella. Encontré, en el fondo de un cajón, el acta de nacimiento de Mateo. Recordé el día en que lo sostuve por primera vez, tan pequeño, tan dependiente. ¿Cómo pasamos de allí a aquí? ¿Cuándo el amor se transformó en obligación y la gratitud en desprecio? En la víspera de la liberación de Mateo, le entregué las llaves a los García. María me miró con compasión. Tal vez había entendido más de lo que yo le había contado. «Doña Vera, dejé un sobre en la mesa de la cocina para su hijo», le dije. «¿Podría dárselo cuando llegue?» «Claro», respondió ella amablemente. En esa carta escribí solo lo esencial. «Mateo, dijiste que el mejor regalo sería que yo desapareciera de tu vida. Tu deseo ha sido concedido. La casa se ha vendido, las tarjetas han sido canceladas, las cuentas se han cerrado. A partir de hoy, eres completamente independiente, como siempre quisiste ser. No me busques, no habrá una segunda oportunidad. Vera, aquella a la que un día llamaste madre». Cada palabra fue escrita con la firmeza de quien finalmente encontró su dignidad. Esa noche me instalé en el cuarto de huéspedes de Francisco. Al otro lado de la calle veía la casa que fue mía durante 3 décadas, ahora iluminada por la nueva familia. Luces acogedoras, risas sinceras, cosas que hacía mucho no existían bajo ese techo. A la mañana siguiente supe que Mateo sería liberado a las 10 a.m. Puntualmente a las 11 a.m. vi un taxi detenerse frente a la antigua casa. Mi hijo bajó, cabizbajo, con aspecto de cansancio. Incluso a la distancia, pude notar que las 2 semanas en la cárcel le habían quitado el brillo arrogante de sus ojos.
Se detuvo abruptamente al ver el letrero de «vendido» en el jardín. Corrió hasta la puerta y tocó el timbre frenéticamente. María abrió, confundida. ¿Puedo ayudarlo?, la oí preguntar. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué está pasando? La voz de Mateo sonaba desesperada. Ah, usted debe ser Mateo. Tengo algo para usted. Ella entró y regresó con el sobre. Vi a mi hijo abrirlo con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Entonces, algo inesperado sucedió. Cayó de rodillas en medio de la acera y comenzó a llorar. No eran lágrimas de rabia o manipulación. Era un llanto genuino, profundo, de alguien que finalmente entiende la magnitud de sus acciones. Por primera vez en años, vi a mi hijo como realmente era. No un monstruo arrogante, sino un hombre niño perdido, que nunca aprendió el valor del respeto y la gratitud. Por un breve momento, sentí el impulso de correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé las humillaciones, las palabras crueles, el desprecio constante. No. Esta vez él enfrentaría las consecuencias de sus elecciones. María, tan bondadosa como parecía, le ofreció un vaso de agua y se sentó a su lado en la acera. No pude oír lo que hablaban, pero vi cuando ella señaló el teléfono público en la esquina. Mateo asintió, se secó las lágrimas y se alejó tambaleándose. «Va a intentar llamarte», dijo Francisco, que observaba la escena a mi lado. «Mi número cambió ayer», respondí. «No hay forma de que me encuentre». Esa tarde hice las maletas. Tenía un destino en mente: la costa, el océano, un nuevo comienzo. Francisco me abrazó en la despedida. «¿Crees que aprenderá la lección?», preguntó mi amigo. «No lo sé», respondí honestamente, «pero yo aprendí la mía». El autobús a Veracruz partió a las 7 p.m. en punto. Elegí la ciudad costera por su anonimato, un lugar donde nadie me conocería, donde podría ser solo Vera, no la madre de Mateo, no la ingeniera jubilada, solo una mujer reinventando su vida a los 62 años. Mientras el paisaje urbano de la Ciudad de México se transformaba en carreteras abiertas y montañas distantes, sentí un peso saliendo de mis hombros. Por la ventana, el cielo nocturno parecía más estrellado, el aire más ligero. Era como si, durante décadas, hubiera vivido en una habitación cerrada y alguien finalmente abriera una ventana. En el asiento a mi lado, una señora mayor tejía con calma. Al notar mi mirada perdida, sonrió. «¿Primera vez en Veracruz?», preguntó amablemente. «Primera vez en cualquier lugar en mucho tiempo», respondí. Ella asintió como si comprendiera. «¿Huyendo o buscando?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Las dos cosas, creo». «Siempre es así», concluyó, volviendo a su tejido. «Nadie solo huye o solo busca. Hacemos las dos cosas al mismo tiempo». Esa simple conversación fue la primera que tuve en años sin pensar en Mateo, sin calcular gastos, sin preocuparme por responsabilidades. Era solo un diálogo entre dos extrañas en una carretera hacia lo desconocido. Llegamos a Veracruz a la mañana siguiente. El olor a mar invadió mis fosas nasales tan pronto como bajé del autobús. El Golfo de México se extendía majestuosamente a la distancia, infinito e invitador. Alquilé un cuarto sencillo en una posada cerca de la playa, administrada por una pareja de ancianos, don Emilio y doña Carmen. «¿Por cuánto tiempo se quedará con nosotros?», preguntó don Emilio mientras me entregaba la llave. «No estoy segura», respondí honestamente. «Tal vez unos días, tal vez para siempre». Él se rió. «Veracruz tiene ese efecto en la gente. Vienen por días y se quedan de por vida». Mi cuarto era pequeño, pero acogedor. Una cama, un armario, una mesa sencilla y, lo más importante, un balcón con vista al mar. Me senté allí esa primera tarde, observando las olas romper en la arena, pensando en el contraste con mi vida anterior. La libertad tiene un sabor peculiar cuando pasas décadas viviendo para otra persona. Es dulce, pero también aterradora.
¿Qué hacer cuando ya no hay nadie a quien cuidar? ¿Por quién preocuparse? ¿Quién era yo aparte de la madre de Mateo? En los días siguientes, establecí una rutina simple: caminatas matutinas por la playa, café en una pequeña cafetería local, lectura por las tardes, conversaciones con pescadores en el muelle al atardecer. Simple, sin pretensiones, pero genuinamente mío. Fue durante una de esas caminatas que conocí a Elena, una maestra jubilada que también se había mudado a Veracruz buscando paz. Ella recogía conchas en la arena y las transformaba en delicadas piezas de arte. Cada concha tiene una historia, explicó, mostrándome su colección. Algunas viajaron océanos enteros para llegar hasta aquí, otras nunca salieron de esta bahía, pero todas tienen valor. Comenzamos a encontrarnos a diario para caminar. Elena tenía 59 años, cabellos grises y ojos que guardaban historias de su propia travesía. Poco a poco le conté sobre mi vida, sobre Mateo, sobre mi huida calculada. ¿No te parece cruel?, le pregunté un día, mientras observábamos el atardecer. ¿Dejarlo así, sin nada? Elena reflexionó por un momento. Sería cruel si lo hubieras hecho a un niño dependiente, pero es un hombre de 28 años que despreció deliberadamente todo lo que hiciste. No es crueldad, Vera, es consecuencia. Sus palabras me trajeron consuelo, pero no borraron por completo la culpa. Después de todo, una madre es siempre una madre, incluso cuando decide no serlo más. En el tercer mes en Veracruz, recibí una llamada inesperada. Era Francisco. «Comadre, ¿cómo va la vida en la playa?», preguntó animado. «Tranquila, Francisco, diferente a todo lo que conocí». Hubo una pausa. «Vera, tu hijo estuvo aquí». Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? Saber dónde estás. Parece diferente, más delgado, más serio. Ahora está trabajando en una tienda de materiales de construcción. La imagen de Mateo, que siempre despreció los trabajos inferiores, ahora empleado en una tienda, me conmovió. «¿Qué le dijiste?» «Que no sabía. Respeté tu decisión, comadre». Le agradecí y colgué, perturbada. Esa noche fue inquieta. Soñé con Mateo de niño, corriendo por el jardín, llamándome. Me desperté con el rostro mojado de lágrimas. A la mañana siguiente, Elena notó mi inquietud durante nuestra caminata. «¿Noticias de casa?», preguntó amablemente. Le conté sobre la llamada. Ella escuchó atentamente, sin juzgar. «Sabes, Vera, el océano nos enseña algo importante. Las mareas siempre vuelven, pero nunca exactamente de la misma forma. Tal vez es hora de permitir que la marea regrese». «¿Crees que debo buscarlo?». «No dije eso», respondió ella, «pero tal vez es hora de permitir que él te encuentre, si realmente te está buscando». Esa tarde, tomé una decisión. Llamé a Francisco y le di mi dirección. «No le digas dónde estoy», le instruí. «Solo dile que si realmente quiere hablar conmigo, puede escribirme una carta». 2 semanas después, recibí un sobre. La caligrafía de Mateo, antes descuidada, ahora parecía cuidadosa, como si cada letra hubiera sido pensada. «Mamá, no sé por dónde empezar. Tal vez por la disculpa que está años atrasada. Lo siento, profundamente. No solo por las palabras de ese día, sino por años de ingratitud y falta de respeto. Estos meses han sido educativos. Perdí el apartamento, el coche, los falsos amigos. Duermo en una habitación alquilada en la parte trasera de una tienda donde trabajo cargando sacos de cemento. Mis manos, que siempre quisiste que fueran las de un profesional, ahora tienen callos por el trabajo duro. No estoy escribiendo para pedir dinero o ayuda. Estoy escribiendo porque, por primera vez, entiendo el valor de lo que me diste y lo que yo tiré por la borda. Si algún día puedes perdonarme, me gustaría verte de nuevo. No como el hijo que mantenías, sino como el hombre en el que estoy intentando convertirme. Con amor y arrepentimiento, Mateo». Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla confusa de emociones. ¿Era el arrepentimiento genuino
¿O solo otra manipulación? ¿Realmente había cambiado o solo estaba desesperado? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena cuando le mostré la carta. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que cambió. Otra parte teme que sea solo una ilusión. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo ella suavemente. Decidí no responder inmediatamente a la carta de Mateo. Necesitaba tiempo para procesar mis propias emociones, para entender lo que realmente quería. Esos meses en Veracruz me habían transformado. Ya no era la mujer herida y amargada que huyó de la Ciudad de México. Ahora era alguien que comenzaba a reconocerse en el espejo de nuevo. Elena se convirtió en mi confidente, mi ancla en este nuevo mundo. Nuestras caminatas diarias evolucionaron a cenas, largas conversaciones a la orilla del mar y, eventualmente, un cariño que no sentía hacía décadas. A los 62 años, estaba redescubriendo lo que significaba cuidar de alguien no por obligación, sino por elección. «Necesitas resolver esto para seguir adelante», me dijo Elena una noche, mientras cenábamos en el balcón de su casa. «No por él, sino por ti». «Tengo miedo», confesé. «Miedo de que nada haya cambiado, de que me manipule de nuevo». Ella me sostuvo la mano. «La Vera que conocí en estos meses es lo suficientemente fuerte como para enfrentar eso, sea cual sea el resultado». 3 semanas después de recibir la carta, tomé mi decisión. No invitaría a Mateo a venir a Veracruz. Ese era mi santuario, mi nuevo comienzo. En su lugar, acordaría un encuentro en terreno neutro, Ciudad Juárez. Escribí una respuesta corta. «Mateo, estaré en Ciudad Juárez el día 15, en el Café Juárez, a las 14 h. Si realmente deseas hablar, estaré allí. Vera». Envié la carta sin grandes expectativas. Si él aparecía, escucharía lo que tenía que decir. Si no, seguiría mi vida sin mirar atrás. El día 15 llegó con una ansiedad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tomé un vuelo corto a la ciudad fronteriza y me alojé en un hotel sencillo cerca del café. Elena había insistido en acompañarme, pero me negué amablemente. Esta era una travesía que necesitaba hacer sola. Llegué al Café Juárez a la 1:45 p.m., eligiendo una mesa en una esquina con vista a la entrada. Pedí un café negro y esperé, observando cada rostro que entraba, mi corazón acelerándose con cada silueta que se asemejaba a la de Mateo. A las 2:10 p.m. comencé a pensar que no vendría. Tal vez la realidad de la situación era demasiado para que la enfrentara. Quizás la carta había sido solo un impulso momentáneo de arrepentimiento que se disipó al ser confrontado con la posibilidad real de un encuentro. A las 2:25 p.m. Cuando ya consideraba irme, lo vi entrar. No era el Mateo que conocía, el chico elegante, bien vestido, con aire de superioridad. Este hombre estaba más delgado, con el cabello cortado corto, ropa sencilla y limpia, pero nada sofisticada. Sus ojos recorrieron el café nerviosamente hasta que encontraron los míos. Hubo un momento de vacilación antes de que caminara hasta mi mesa. No me levanté para abrazarlo, solo indiqué la silla frente a mí con un gesto. «Gracias por venir», dijo, la voz casi un susurro. «No estaba seguro de que realmente estarías aquí». «Dije que estaría», respondí simplemente. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Años de palabras no dichas, de resentimientos acumulados, de expectativas frustradas, todo flotando en el aire como una densa nube. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente, más por cortesía que por interés genuino. «Sobreviviendo», respondió con una sonrisa triste. «Aprendiendo a ser adulto con 28 años de retraso». Noté los callos en sus manos cuando tomó el menú. Manos que nunca habían conocido el trabajo duro ahora mostraban signos de esfuerzo físico. «Francisco me dijo que estás trabajando en una tienda de materiales». Él asintió. «Empecé cargando camiones. Ahora ayudo en el mostrador también». Hubo una pausa. «Es honesto. No es lo que imaginaba para mi vida, pero es real».
Algo en la forma en que dijo «real» me conmovió. Como si, por primera vez, estuviera viviendo sin ilusiones. Pedimos café y hablamos de cosas superficiales, el clima, la ciudad, banalidades que llenaban el vacío mientras ambos reuníamos coraje para lo que realmente importaba. «Mamá», dijo finalmente, la palabra sonando extraña después de tanto tiempo, «lo que te hice no tiene excusa. Soy una persona horrible». «¿Por qué?», pregunté. La pregunta que me atormentaba desde hacía meses. ¿Por qué tanto desprecio por quien solo quería darte lo mejor? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque era fácil. Porque siempre estabas ahí, sin importar lo que yo hiciera. Era como respirar, algo garantizado. Nunca lo valoré porque nunca imaginé perderlo. La cruda honestidad de su respuesta me desarmó. Cuando regresé y vi la casa vendida, cuando leí tu carta, fue como si el suelo desapareciera. Todo lo que daba por sentado se esfumó en un instante. Los amigos que se rieron de ti ese día me dieron la espalda cuando ya no tenía dinero. Las chicas que me encontraban irresistible desaparecieron. Me quedé solo, realmente solo, por primera vez. ¿Y eso te cambió?, pregunté, escéptica. No de inmediato, admitió. Primero vino la rabia, la sensación de injusticia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luego vino la desesperación cuando me di cuenta de que no tenía a dónde ir, nadie para ayudarme. Y luego, la vergüenza. La comprensión de todo lo que hiciste por mí y cómo lo retribuí. Miré a ese hombre frente a mí, intentando reconciliar la imagen del hijo ingrato con este ser humano vulnerable y aparentemente arrepentido. ¿Qué quieres de mí ahora, Mateo? Respiró hondo. No quiero tu dinero, si es lo que estás pensando. No estoy aquí para pedirte que vuelvas a mantenerme. Entonces, ¿qué? Una oportunidad, respondió simplemente. Una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. De conocerte no como la madre que me mantiene, sino como la mujer que eres. De construir algo nuevo entre nosotros, si todavía existe esa posibilidad. Un destello de esperanza cruzó por su rostro. No estoy prometiendo nada, continué. No estoy diciendo que volveré a la Ciudad de México o que volveré a ayudarte financieramente. Solo estoy diciendo que estoy dispuesta a ver si hay un camino por delante. Es más de lo que merezco, respondió con la voz embargada. Terminamos nuestros cafés y caminamos por la Avenida Juárez en silencio. No era un silencio cómodo como los que compartía con Elena en las playas de Veracruz, pero tampoco era el silencio cargado de resentimiento que marcó nuestros últimos años juntos. ¿Dónde vives ahora?, pregunté finalmente. En una habitación en la parte trasera de la tienda. Es pequeña, pero está limpia. El dueño, don Raúl, es un buen hombre. Me ha enseñado el negocio. ¿Y tus planes?, se encogió de hombros. Seguir trabajando, juntar dinero, tal vez volver a estudiar por las noches, algo práctico esta vez, no ese curso de administración que nunca tomé en serio. Mecánica, tal vez. Me gusta arreglar cosas ahora. Había algo genuinamente diferente en su tono, en su postura. El antiguo Mateo nunca hablaría de trabajar o juntar dinero sin desdén. Cuando llegó la hora de despedirnos, hubo un momento de incomodidad. Ya no éramos lo suficientemente cercanas para un abrazo, pero un simple apretón de manos parecía demasiado frío. ¿Puedo escribirte?, preguntó él, vacilante. Puedes, respondí, entregándole un papel con mi dirección en Veracruz. Pero no visites sin avisar. Tengo una vida allí ahora. Tú también pareces diferente, observó, más ligera. Lo estoy. Descubrí que hay vida más allá de ser madre. En el vuelo de regreso a Veracruz, reflexioné sobre nuestro encuentro. No hubo el momento dramático de reconciliación que quizás yo secretamente esperaba. Ningún abrazo con lágrimas, ninguna promesa de que todo estaría bien. Solo dos personas adultas, ambas transformadas por el dolor, tratando de descubrir si todavía había alguna conexión posible.
Elena me esperaba en el pequeño aeropuerto, su rostro iluminándose cuando me vio. «¿Cómo fue?», preguntó mientras caminábamos hacia el coche. «Honesto», respondí después de pensarlo un momento. «Doloroso, pero honesto». Durante el camino a casa, le conté sobre el encuentro, sobre el reloj reparado, sobre la aparente transformación de Mateo. «¿Crees en él?», preguntó ella. «No lo sé. Quiero creer. Pero la confianza, una vez rota, es como las conchas que recojo», reflexionó Elena. «Algunas se rompen en pedazos tan pequeños que nunca volverán a ser las mismas. Otras, incluso agrietadas, todavía conservan su belleza. La diferencia está en cómo las miramos». Esa noche, en el balcón de mi pequeño cuarto con vista al océano, escribí en mi diario, un hábito que desarrollé en Veracruz. Intenté poner en palabras el torbellino de emociones que sentía. Hoy vi a mi hijo de nuevo, no al chico arrogante que me humilló, ni al niño inocente que un día cargué en mis brazos. Vi a un hombre luchando por encontrar su camino, al igual que yo. No sé si nuestros caminos volverán a cruzarse permanentemente. No sé si la herida entre nosotros algún día cicatrizará por completo, pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, siento que ambos estamos caminando en direcciones que pueden llevarnos a un lugar mejor que donde estábamos. En las semanas siguientes recibí 2 cartas de Mateo. No eran largas o emotivas, solo relatos sencillos de su vida, pequeñas victorias en el trabajo, planes modestos para el futuro. Le respondí con historias sobre Veracruz, sobre mis paseos con Elena, sobre la paz que encontré junto al mar. En una de esas cartas mencionó que estaba ahorrando para visitarme en mi cumpleaños, si yo lo permitía. Dudé antes de responder, pero finalmente acepté. Cuando se lo conté a Elena, ella sonrió. «¿Estás lista para esto? ¿Para que él conozca tu nueva vida?» «Creo que sí», respondí. No como madre e hijo en los moldes antiguos, sino como 2 personas que comparten un pasado complicado y tal vez, solo tal vez, un futuro diferente. El día de mi cumpleaños número 63, Mateo llegó en un autobús matutino. Estaba nervioso, lo pude percibir, trayendo un pequeño paquete envuelto con cuidado. Elena había preparado un almuerzo sencillo en su casa. Los presenté, observando cómo mi hijo se comportaría en este nuevo ambiente, con estas nuevas personas. Para mi sorpresa, fue respetuoso, atento, genuinamente interesado en las historias de Elena sobre el mar y sus conchas. No había el aire de superioridad, el aburrimiento mal disimulado que caracterizaba sus interacciones sociales en el pasado. Después del almuerzo, caminamos por la playa, solo nosotros 2. «Yo solía odiar las playas», comentó. «La arena, el calor, la gente. Ahora entiendo por qué elegiste este lugar». «¿Por qué?», pregunté. «Porque aquí simplemente puedes ser». Al océano no le importa quién fuiste o qué hiciste. Él solo sigue, día tras día. Me sorprendió su percepción. «Tengo algo para ti», dijo, entregándome el paquete que había traído. Adentro había una pequeña escultura de madera, una mujer mirando al horizonte, de espaldas al observador. Era rústica, obviamente hecha a mano, pero había algo poderoso en su simplicidad. «La hice yo mismo», explicó, casi avergonzado. «Empecé a tallar madera en mi tiempo libre. Ayuda a pensar». Me quedé sin palabras. El antiguo Mateo jamás habría hecho algo con sus propias manos, y mucho menos algo tan simbólico. «Gracias», fue todo lo que pude decir. Cuando llegó la hora de que él se fuera, 2 días después, nuestra despedida fue diferente. Aún no era completamente cómoda, pero sí con una promesa tácita de que este no sería el final. «Vuelve cuando quieras», ofrecí, con aviso previo. Él sonrió, la primera sonrisa genuina que vi en su rostro en años. «Volveré. Y mamá, gracias. No por perdonarme, sé que eso lleva tiempo, pero por darme la oportunidad de mostrarte que puedo ser mejor». Mientras el autobús se alejaba, Elena entrelazó sus dedos con los míos. «¿Estás bien?», preguntó.
Lo estoy, respondí, dándome cuenta de que era verdad. No es un final feliz de telenovela. Es complicado, imperfecto, incierto, pero es real. Esa noche, coloqué la pequeña escultura en mi balcón, mirando hacia el océano. Era un símbolo apropiado para mi travesía. Una mujer mirando hacia adelante, hacia el horizonte infinito de posibilidades, sin quedarse atrapada en lo que quedó atrás. La traición de Mateo me rompió, pero también me liberó. Me forzó a redescubrir quién era yo más allá del papel de madre. Me llevó a Veracruz, a Elena, a una vida que nunca imaginé para mí. Y en cuanto a Mateo, su traición terminó siendo también su liberación. Lo liberó de la dependencia, del privilegio, de la ilusión de que el mundo le debía algo. Mirando al océano esa noche, finalmente entendí la verdad que Elena intentaba enseñarme con sus conchas. A veces es necesario que algo se rompa por completo para que pueda ser reconstruido en una forma nueva e inesperada. No sé qué depara el futuro para mí y mi hijo. No sé si algún día volveremos a tener una relación verdaderamente cercana. Pero sé que ambos estamos, finalmente, caminando hacia adelante con honestidad, ya no atrapados en papeles que nos asfixiaban, sino como personas imperfectas intentando hacerlo mejor cada día. Y tal vez, al final, eso sea suficiente. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Lo perdonarías? ¿Le darías una segunda oportunidad a tu hijo, incluso después de todo el dolor que te causó? ¿Qué harías si tu propia creación te traicionara de forma tan cruel? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.